Y volvemos, chicos, a la Watch Series Europea, temporada 3. Esta es la partida que nos queda ahora por delante: Vortix contra ThorZaIN. Después tenemos a Baby Knight contra MC. Y la partida de consolidación. Así que todos sabemos cómo va a estar la cosa. Completamente preparada va a estar la cosa. Y bueno, acá Grave dice: yo pensé que la verdad que iba a perder 2-0 ThorZaIN, pero muy bueno la verdad como ha jugado ThorZaIN contra MC. Your micro and everything, your timings, it was just like fairly straightforward. But what I didn't know is that ThorZaIN mastered that kind of straightforward SCV Viking Ghost type of play that much already. Now his strongest point has always been his micromanagement, and we saw that with those EMPs landing on MC. It was quite a flawless game from ThorZaIN. Can't really complain too much about anything he did. So looking really good, and it's really good to see the people who were very good early on in StarCraft. As ThorZaIN was, to be doing good again. Y dice Grave que la verdad que está bastante bueno tener gente que solía ser buena en StarCraft cuando recién StarCraft 2 había salido, que bueno, hemos tenido una buena performance de ThorZaIN, me acuerdo de esas TSLs. Acá apareciendo nuevamente y teniendo buenas performances él también. 4-0 in all 3 seasons. He's also one of only 3 men to make it through to the round of 16 every single season, so consistency is there. Así que la consistencia de ThorZaIN ha estado bastante buena, sobre todo en la World Championship Series, ha tenido buenas performances una y otra vez. Maybe he's turned a corner now, and maybe he's actually starting to look like a really top-end player. Y le pregunto, bueno, si se siente que ya ha subido a otro nivel, tal vez ThorZaIN, y que ahora puede estar en otra categoría. Dice que es el... Dice que es el segundo, o sea, en el caso que tiene ahora contra Vortix, la tiene bastante complicada porque tiene que sí o sí ser el mejor ser de Europa, Vortix, si quiere ganarle a ThorZaIN. But on his worst days, he's not quite good enough to take the cake. But looking very strong here, I have confidence in him, and more importantly, it looks like he has confidence in himself. Yeah, he was definitely super confident earlier on, wasn't he? With fist pumps and fighting for Spain and what have you. I mean, he does have the whole of the country behind him, but likewise, the king in the north, the former king in the north, also has the whole of Sweden behind him right now, because he's the last Swede. Dice que bueno, que ahora tenemos al último sueco contra el último español en la World Championship Series. I'm going to say they're not going to be much worse than 30% win chance, and maybe higher than that. But in the end, just a useless prediction like that is nothing compared to what he has potentially planned for this match. All right, well, thank you very much, Grubby. We're going to get some analysis from the good man. Y bueno, chicos, pasamos a los comentaristas. Kailaris y Apolo comentando de el gladiador español contra el rey del norte, en las palabras de Rey, por supuesto. Así que ahora veremos, muchachos, qué es lo que tenemos por delante. Apolo con esa sonrisa ahí al entrar a la cámara me vuelve loco cada vez que lo veo. Pero sí, muchachos, hoy tenemos StarCraft de la más alta calidad. Y hoy nos toca sí o sí un Terran contra Ser, que es uno de los matchups más divertidos para ver. Acá lo tenemos, muchachos. Cuerno listo, todo listo. Esto no puede fallar, muchachos. Llegamos acá a la fase de veto de mapas. Acuérdense, chicos, que si consiguen el Twitter de la Barwoman, Grok nos va a dar betas de Hearthstone a todos. Savage dice que ya se le acabaron y que se las dio todas a Grok. Acá tenemos al nuevo administrador. Lo está reemplazando a Sean. Polar Knight y Whirlwind afuera. Nótese, chicos, como esto es un azul contra rojo. Un Evil Geniuses contra Mouse Esports.
Vamos a ver ahora qué es lo que elige nuestro querido ThorZaIN. Se tomó todo el tiempo del mundo en este próximo veto. Vortix rápido con los bans. ThorZaIN lento hasta para los baneos en las partidas. Como patada astronauta. Trellick Watcher afuera. El orden de los mapas ahora los vamos a ver, chicos, pero han quedado Yonsu, Ackland Wastes y Belshire Vestige. Finalmente tenemos uno de los mapas nuevos. Finalmente, chicos, ya era hora. El que quiero ver hoy sí o sí es Polar 9, que es un mapa que me gusta mucho verlo. Ackland Wastes, Belshire Vestige y Yonsu. El orden de los mapas a las 8 y 10. Son las 7 y 10 casi, por supuesto, chicos, en Canarias. En Argentina, las 3 y 10 de la tarde. ThorZaIN ahora 45% contra Protoss, 40 contra Terran, 58 contra Zerg. Ambos jugadores han vuelto a la escuela. Entre los dos, por supuesto, Vortix es el jugador más agresivo. Pero los dos jugadores definitivamente están en una buena época. Vortix en otro costado, chicos, 64% contra Protoss, 69% contra Terran, 40% contra Zerg. Definitivamente su mejor matchup, pero ThorZaIN acaba de ganar a alguien que tenía un 100% contra Terran. Vortix advirtió que no importa quién le tocaba en la ronda de ganadores, él le iba a ganar, sin embargo, 2-0. Vamos, chicos, Ackland Wastes es el primero que nos toca para el día, para esta serie hermosa, que es la tercera de 5 que nos quedan. Recuérdense que después de esto, chicos, ya nos queda la serie de perdedores y la de consolidación. De acá sale alguien que va a hacerse acreedor ya de un poco más de dinero, va a pasar a los cuartos de final, la round of 8. Así que ahora pasaremos en cualquier momento, muchachos, a esta hermosa partida. Un Terran contra Zerg en Ackland Wastes. Una serie que gane o pierda Vortix nos va a dar bastante de qué hablar.
Chicos, todo preparadísimo para esta hermosa serie que tenemos por delante. De la esquina superior a la izquierda tenemos The Evil Geniuses a ThorZaIN. Y en la esquina inferior derecha tenemos, chicos, de Mouse Esports representando a su país, España. El último español que queda en la World Championship Series. Su nickname, Vortix. Ha sonado el gorro, muchachos. Y ya tenemos una partida finalmente por delante. Mapa que todos conocemos. Primera vez que vemos este mapa con este matchup en particular en el día. Observado por Alexandre Berrier Funka. Vortix ahora buscando con el scout. Tenemos Hatch el primero para él. Rápido el scout de Vortix. Quiere saber exactamente qué va a hacer ThorZaIN. ThorZaIN va a ir por una barracks primero. Tenemos ya a Vortix acá pegándole un super demo, por alguna razón. Estamos 16-16. Buen trabajo con la spawning pool ahora en camino para Vortix. Gas también. Inmediatamente después la spawning pool fue Command Center primero, Rax después y Gas para ThorZaIN. Vortix sube un scout bastante rápido. ThorZaIN no. Pero ya va a llegar eventualmente a descubrir cuál fue la apertura del español. Vela natural. ThorZaIN 20, Vortix 26. ThorZaIN se quería animar ahí con un búnker, por supuesto no va a poder hacerlo. Ya tenemos dos Serlings afuera. Quería saber exactamente la cantidad que sacaba para hacer dos. Un par de Serlings. Ya tenemos Roach Warren para Vortix. Roach Warren, Roach. Ole de Vortix. Chicos, ha sonado el cuerno de Lolin. Vortix con una Roach Warren. El minuto 4:34. Están las Roach Warrens normales en 6 minutos. Están las Roach Warrens rápidas en 5 minutos. Y están las Roach Warrens de Vortix en 4:30, chicos. Esto es lo más rápido del mundo. Esta Roach Warren es tan rápida que ThorZaIN está envejeciendo más de lo que envejece Vortix mientras Vortix ejecuta esta build. Es como la velocidad de la luz, que se hace tan relativo al tiempo que el resto del mundo... O sea, vos no envejeces mientras haces esta build, pero el resto sí envejece. Y cuando terminas de hacerla, ThorZaIN va a tener 80 años. Así funciona la build de Vortix, chicos. Y esto no lo está viendo ThorZaIN. Estamos 35-48. Salen los dos Helions. Menudazo. ¡No te lo puedo creer que se separaron! Chao, Helion. Y quiero pasar a la cámara de ThorZaIN para ver el pánico en sus ojos. Aparte tiene el teclado ahí adelante. ¿Qué pensabas hacer? Le dice. Vortix le dice, no, ya está, me la dejaste demasiado fácil. Baja una de las cucarachas que estaba más herida para que ataque el teclado incluso. No las está perdiendo, chicos. Miren el micro. Ahí perdió una. Como estaba trabada en el costado. Pero bueno, se hace lo que se puede. Mataron una buena cantidad de trabajadores. Ahora va a caer el búnker. Y con el búnker abajo, chicos, esto puede ser una victoria bastante rápida.
77-57, Vortix sigue atacando y está bastante tranquilo en esta partida de velocidad del 6. Campeonato, GG nomás. GG nomás. GG. Primera victoria para Vortix en tiempo récord de la World Championship Series. Esto fue tan rápido que tengo ahora problemas de cuello. Me dio un latigazo en el cuello y tengo que usar un cuello ortopédico de lo rápida que fue esa Roach War, muchachos. Wow. Vortix decididamente con ganas de irse a su casa rápido. Debe haber dicho algo como, bueno, tengo que ir al hotel porque no me quiero perder el último capítulo de alguna serie que debe estar mirando. Babynet ya cayó, ThorZaIN cayó una partida y ahora tenemos la partida número 2 entre estos dos titanes, muchachos. Rapaces, espero que estén listos. En la esquina superior izquierda tenemos The Evil Geniuses, a Marcus Sekloff de Suecia, su nickname ThorZaIN. En la esquina inferior derecha lo tenemos al amo y señor de los solís de cucarachas, su señor Mouse Vortix. Ahí está. Ha sonado el cuerno. Partida observada por Alexandre Berrier, como siempre. Y así comienza esta partida, chicos, de Terran contra Ser. La anterior terminó en 8 minutos. Esta... Qué interesante que se puso la cosa, ¿eh? Cuando Vortix de repente apareció con las cucarachas en 4.30, ya está. La cara de ThorZaIN. El micro, chicos. La mala decisión de dejar adelante el tecla para terminar de hacer el muro. 13-15, chicos. Scout rápido de Vortix nuevamente. Vortix yendo por Argie primero. ThorZaIN yendo por Command Center primero, abajo. Hacemos un cambio rápido, chicos, de calidad para ver si ustedes lo pueden ver un poco mejor, aunque sea esta partida que se lo merece. Se va a ver un poco mejor, esperemos que se mantenga firme, sin parones la calidad. Estamos 16-17. Vortix esta vez nos sigue con gas. Se anticipa una tercera rápida para el español. ThorZaIN en este momento Command Center terminándose la Rax atrás y tiene una Refinery. Estamos 19-25.
Por ahora los dos jugadores están jugando de una manera bastante tranquila. Ninguno está telegrafiándonos ningún tipo de agresión demasiado evidente ni obvia como fue la anterior partida, que fue un alien que ya en este momento digamos una Roach Warren. Se asustó bastante ver esa Roach Warren tan rápido. 22-28. Factory en camino para ThorZaIN. Fue Command primero contra Hatcher primero. Factory, obviamente, bueno, de Rax fue a gas, de gas fue a Factory. En el caso de Vortix, evitó el gas hasta ahora. Doble extractor para él. Atentos a este timing, chicos. 5-15 estamos. Doble gas está por terminar. 2 reinas más para Vortix en camino. Disípenlo. Tercer command center antes que se termine la Factory para ThorZaIN. Esto está pasando, muchachos. $30-46. Tenemos tercer base para Vortix, un nuevo anticipado. Roach Warren, minuto 6. Ya es una apertura más dentro del marco de lo normal para Vortix. Por supuesto, la Roach Warren es más que nada para defenderse de esos eventuales genios que van a aparecer, esos Erevions, esos demonios, como le quieran decir ustedes. Y también tenemos un Bailing. ¡No! ¡Tenemos un Bailing Nest! ¡Tenemos un Bailing Nest! Esto no puede estar pasando. Buen cáncer en ese tumor. No te atreverías, Vortix. No te atreverías a hacerlo. 7 cucarachas. Esto ya no es defensivo. No te atreverías, Vortix. No. No. 10. Chicos. No. Los Serlex en el costado. Esto es buenísimo. Esto es increíble. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Pasé un Olin. Un Roach Bailing Olin. No sé dónde salieron esos Serlex ni cómo se escondieron ahí sin que nadie se dé cuenta. Esto es terrible. Y los Hellions no van a ver las roches porque las roches salen por el otro costado. Esto es genial. Esto es genial. 65-81. La tercera bajo ataque, pero lo que no sabe ThorZaIN es que no hay trabajadores en esa tercera todavía. Va a mandar sus unidades para atrás, pero es demasiado tarde. Ya hay 8. 7 Bailings en camino. Esto es demasiado gracioso. Hay 2 Widow Mines, sin embargo, así que hay que tener cuidado con las detonaciones. Y todavía no mandó los Hellions para su base. Ya está. Ya está. Me voy. 73-86. Se vienen las roches directas a reventar contra todo. Cuidado con las Bailing. Cuidado con las Widow Mines. Ya está, chicos. La detonación fue buena. Fue buena la detonación. Las Widow Mines no impactaron contra, tenían que empatar. Y tenemos un GG 2-0 para Vortix, que le gana otra vez en tiempo récord la serie más rápida de toda la historia. Ganó 2-0 con 2 Olins. Vortix gana de la manera más rápida posible. Abre su celular y dice, no, no, no. Ya estoy yendo. No le pongas pausa. Ya estoy yendo para casa. ¡Qué grande, por favor! ¡Qué grande! Bienvenido a los cuartos de final de Vortix. Y usted, señor ThorZaIN, bienvenido a Tierra Cucaracha, población. Usted. ¡Qué partidas! Y ahora, después de esta rápida serie, chicos, miren cómo chequea Twitter ahí el muchacho. Nos queda saber qué locuras pasan en la serie de perdedores y la serie de consolidación. 2 Olins, uno más rápido que el otro. ThorZaIN no estuvo fino con el scout, no vio salir las roches siquiera, y cuando lo tuvo todo encima era demasiado tarde. 2 Widow Mines vinieron a frenar eso, y aparte las Widow Mines llegaron a matar solamente 3 Bailings con una de las detonaciones. No fue realmente como quería tenerlo. Verdaderamente triste para ThorZaIN, pero así se va a esperar la serie de consolidación del muchacho.
Ahora esperamos, chicos, la entrevista con Vortix. Thanks very much. Yes, with Vortix, and you promised a 2-0, you delivered a 2-0. Se prometiste un 2-0, nos diste un 2-0. Muy Well, I rápido, mean, when I aparte. said I was gonna win 2-0, I didn't really believe it. Like, I was just joking. But Dice, cuando it dije turned que iban a out ganar 2-0 very estaba well. haciendo un I chiste. kinda didn't think the best of 3 would go like this. La verdad que no me pensaba que mejor que se iba a terminar así. My games. I thought I would play macro before starting, but then Pensé que iba a jugar macro. Use this, you know, if I win the first game, then maybe I will choose second too. Pero si gano el primer game, también puedo hechizar el segundo y Very ganarla. aggressive in both games. What was your Es muy agresivo. your mindset going into that first map? ¿Cuál fue Did tu you take it mentalidad en la- easy, en la take primera risks partida? map one and it won't matter too much? Maybe I get 2 more shots at him. ¿Querías hechizar para ver si te salía o no te salía? ¿No te importaba? I think ThorZaIN is ¿Cómo fue maybe tu a bit mentalidad? greedy sometimes versus, Dice que Serán, sí, I que was ThorZaIN like, generalmente es muy maybe avaricioso, if muy he doesn't codicioso. open, like Reaper in first game, then I will try to all in him, and then if it works, I will keep doing it. But I mean, when I was going into the first game, I wasn't like, okay, I'm gonna lean for sure. I was just waiting to know if he was gonna play Reaper or he was gonna play a bit more greedy with common first and so on. And then I decided my strategy, and yeah, went pretty O well. sea, entré esperando a ver qué es lo que hacía el sueco. You were just like, okay, I've got Y a- por I've supuesto got ahí two maps respondí I cuando can vi que win estaba now, siendo and I'm demasiado just gonna avaricioso. go in and see what he does. It's kind of like I was very sure that once he spotted that I was not playing gas opening, then I knew that he was gonna play very greedy. And yeah, I Y just yo kinda sabía que ThorZaIN al tricked him a bit, descautear and el hecho que yo no tenía gas, él iba a jugar muy greedy, así que me aproveché I know you don't, de que él believe iba a too ser much in súper curses, but codicioso. you've actually become the first player to break the Así WCS que Europe sabía que una línea iba a curse, funcionar which bastante bien. has afflicted Ha sido el players primero all que ha the way through the clasificado de first tu two grupo. seasons. No player has ever managed to get to the round of 8 that previously managed it. You've become the first. Congratulations. Ha sido el primero que ha clasificado dos Thank you. veces en la I hope ronda de I 8. can break another course and be the first Zerg to win one too. Y espero ser el primer Thank ser you very que much, gane Vortix. una Congratulations temporada to him. también, He dice has made it acá through as our third Vortix. player Romper to otra reach the maldición. quarterfinals Sus in palabras. WCS Europe Season 3. Who joins him? Well, we've got a couple more matches to Y acá find out, but before we tenemos get el there, análisis. let's break down that very, Y antes del very análisis, quick chicos, 2-0 win by Vortix parece que with Grupo. tenemos un par de dibujitos también dentro de poco. Así que eso. Disfruten del that was análisis de a pretty Grave. short and merciless series here from Vortix against ThorZaIN. Many people won't be surprised, perhaps, to see Vortix going 2-0-2-0, just as he did in the first phase of this tournament, in the round of 32. For ThorZaIN, it's a little bit of a power after a hot start, and he will drop down to that last match to see if he can go up against MC or Baby Knight to still secure his spot in the round of 8. For Vortix, it was clean sailing, and it kind of compounded itself here in the second game. In the first game was pretty straightforward with a roach attack, killed the bunker, killed too many SCVs, and just broke through. And obviously, I'm not as much of a TVZ specialist as I would be for a Protoss matchup, but that kind of roach attack, sometimes it just wins. Actually, Targa did it yesterday, that kind of roach attack, and it can sometimes just win. And I don't know if it's exactly how the builds line up, or if it's like you gotta see it coming and do this and this and this. But it happens. StarCraft 2, merciless. Now, here in the second game, Roach Warren and Baling Nest coming up. Of course, telltale signs that it's going to be a big Roach Bane attack. What does the Terran have to do to deal with this? I'm not going to say something obvious like, well, he should be going for siege tanks and, you know, fortify his base a lot, because it's like too easy. That's like saying he can see into the future, that he knows exactly what's going to happen. Like he should always make siege tanks part of his army, because if you're doing that and the opponent is rushing for Mutalisk, you're in trouble also. So let's assume that he can work with what he has. He can row with the ores that he has, right? So he's got Hellions. Goal number 1 for Hellions is Creep Tumor Denial, and he's doing that. But in doing so, is he maybe over-focusing on these tumors? He's just concentrating his mind about this and thinking about his macro. Now, secondary goal for the Hellions, if you're not going to commit with them to kill some drones, is to see any attacks coming. And if we fast forward the replay a little bit, eventually that attack is moving out. There's the first Zerglings coming, and that's not too odd yet. But there's some roaches here. Hellions are camping at the tower, and they're going again along the left side. Now, of course, it could have gone the other way. The Hellions could have gone on the right side, and then the roaches going on the left. But just because he has shown his presence earlier on in the left again, to go to the same place again,
becomes kind of like a pattern. Maybe it's like maybe Vortix will think like I want to move to the right because that's where the Hellions were last time I saw them, and now the Hellions are camping. And if we pause the game here, those Hellions spent quite a bit of time at the Zanaga Watchtower, right? And now they're coming back as he realizes it. There's a few things you can do. This attack is very difficult to hold without siege tanks. It's just very difficult. ThorZaIN was playing greedy, but you could say that necessarily you must play TVZ in a greedy fashion. Happy, he didn't play that greedy in his TVZ yesterday, and he kind of paid the price against Targa because he was so committed to doing massive amounts of damage. So greedy, I think, is definitely the right way to do it, but you gotta have eagle's eyes to see anything coming. Few things you could do in this position. Maybe don't get the refineries yet, save some money, maybe some more bunkers, as many widow mines as possible, and also trying to use the Hellions to slow down the attack. Poke a few times from the left, poke a few times from the right, and from whichever way. Try to kill some Banelings, try to kill some Zerglings. But they're coming a bit late to the party. SCV sees it now, and now it's trouble already. It is questionable to see at this time if there's still anything that ThorZaIN can do. But let's take a look at what he was doing. Now the bunkers are coming. If they had started a bit earlier, that would definitely help. But that's hindsight, right? It's just an unfortunate happenstance for ThorZaIN, and at this point there isn't much he can do, and he knows it. If we just take a look at the units that he has left at this time, at the units tab, 4 Marines and 4 widow mines. So it's not like he left too early. The wall was broken, and he didn't have anything to stop Vortix. So Vortix, aggressive player. ThorZaIN played exceedingly greedy with a little bit lack of scouting, and this match wasn't that back and forth. ThorZaIN goes down, and Vortix, easy sailing. So that was the little analysis for me, and now we'll go over to Paul for our next piece of content. Thank you very much, Grubby. Yes, nice little bit of analysis, he says. Wow, He's so modest. qué buena transición de cámaras que acaban de hacer los muchachos. Acuérdense, vamos a pasar ahí un par de dibujos probablemente de la gente que estaba mandando su arte con el hashtag WCS para intentar ganarse esa edición coleccionista. Parece que pueden ganarla si mandan algo lindo ahí, algún Photoshop, algún dibujo, algo relacionado a la World Championship Series. Acá tienen uno, por ejemplo, el trencito ese bis de ThorZaIN. On the pain train, on the SCV train, choo-choo and all that, so that's good. Okay. Like that one. We've got a couple of others in here as well. Let me just find a couple more, because we have had some really fun ones. Actually, this one's kind of interesting. There's Acá tenemos otro I'm a bit más. worried about this one though, because there's quite a lot of dead players there, which the worst thing is, right, and you can't see it at the moment because it's down the bottom, but Gravista. he's just having a lay down. That's all it is. He's having a lay down. We've also got. Let me find this one. This one's quite good. I think Colaris might like this one. Let's have a look at this. Acá tenemos uno de Kailaris. Guy says Colaris fan art, my favourite caster. That's what he says. That's not very nice. Colaris is dissing your drawing. I don't think you should be his fan anymore. I think you should revoke that status Muy a lo immediately. Picasso ese último. What else do we have? Let me have a quick look here. I quite like this one as well. Let me throw this one up. Let's have a look at this one. SCVs everywhere. Y acá tenemos el de ese dice si everywhere. It's good, yeah, like that one. Okay. Bien jugado, chicos. We've still got a few more. We've got a bit of time, so I'm going to try and fill. Oh, this one is magical. Let me just sort this one out. You'll like this one. You'll like this one a lot. Let's do that, and let's have a look at this one. I'm going to do it full justice. Improved Heart of the Swarm Collector's Edition. Laminated 90% less slippy. Y tenemos el meme de que la última se le había caído la Collector's Edition a Red Eye. Extreme levels of red eye may cause droppage. Significant contributions to charity. You're a bad man, Skyen. I know your address and I'm coming to visit you. Right, what else do we have? There's a few more. Oh, this one's quite good as well. I've got 3 more. Let's show you this one. This one's sort of out of date a little bit, but it's okay. Ooh.
Where's ThorZaIN? Is he gone? He's there. Yeah. MC didn't see that. That's probably quite lucky for me. He might kill me. He is the boss toss after all, and all he has to do is stare at me and I would die. Okay, let's find the last couple. Oh yeah, we've got this one as well. I quite like this one. Let's throw this one up. Keep calm and OMG, happy Stardust, space rushing! That's sort of in relation to yesterday, a little bit. Yeah, it was kind of okay. Got a mild clap, sorry about that. And the last one is... Let me just find this Quiero one. mostrar el último dibujo This one's a de los que grubby están ahí one. para el sorteo. Where's it gone? Oh my goodness. Oh no, hold on. I've got this one as well, which we definitely do need to do this one. Uno simplemente no llega dos veces a la ronda de 8 en World Championship Series Europa. So that one's kind of been busted now, but I like that one. That was in the lead for a little bit until obviously that one got broken. Ah, here it is. Right. Let's see if I can fix this one. I've got to do a bit of imagery jingling. I've seen this one before, but I think it's worth seeing again. Esa es muy buena, esa ya la había visto igual antes. Pero es muy buena. Ladies and gents, the new Sherlock Holmes. Or Grubby Cumberbatch, as he's well known. So anyway, we've got plenty of those coming in. There's still more rolling in. Keep them coming, please do. Thank you so much for your contributions so far. We'll pick out the winner at the end of the evening and award you and send you, free of charge, a StarCraft 2 Heart of the Swarm collector's edition, not dropped by me, and signed by all the players. So keep the memes coming, we'll check them out. All you have to do is create your pictures, put them on Twitter, include the hashtag #WCS. So make sure while you're at it, follow at StarCraft, and if you feel like you're a Facebook fan, that's okay too. You can go and see them at facebook.com/StarCraft. Quick break. When we come back, we're about to find out which man stays alive in the round of 16. Is Bueno, it chicos, Baby que ahora Day nos or queda is it WC? 2 series más. Y en esta última serie vamos a saber ahora, en la próxima ronda que sigue, quién queda y quién se va de la ronda 16. Volvemos después de este pequeñísimo corte con más acción.